Pensaron que podían sacudir a la marina más poderosa del mundo. En cambio, enviaron un caza de $60 millones directamente al fondo del Mar Rojo. El 28 de abril de 2025, durante lo que debía ser una operación rutinaria, un F-18 Super Hornet estaba siendo remolcado sobre la cubierta del USS Harry S. Truman. Momentos después, había desaparecido por la borda, junto con el vehículo de remolque. Todo ocurrió en medio de una amenaza activa. ¿Por qué? Porque el Truman no navegaba en paz, estaba bajo ataque. Rebeldes hutíes respaldados por Irán habían lanzado drones y misiles hacia el portaaviones estadounidense, mientras la tripulación maniobraba para responder. Cambiando de rumbo rápidamente, el caos, el movimiento y el mal timing causaron una de las pérdidas de aeronaves más costosas en la historia naval reciente. Un marinero resultó herido. El avión, perdido en el mar. El costo, más de $60 millones. Y el mensaje, no subestimen lo real que es este conflicto. Pero esto no fue simplemente un accidente mecánico. Definitivamente no fue el final, porque lo que siguió no fue solo una investigación. Fue una escalada. ¿Qué tipo de amenaza representan realmente los hutíes? ¿Cómo pudo perder un superportaaviones estadounidense un avión en medio de un ataque? ¿Hasta dónde llegará la Marina para asegurarse de que esto no vuelva a pasar? Veámoslo, porque esto no fue un desliz. Fue una señal. El 28 de abril de 2025, el Harry S. Truman operaba en el Mar Rojo como parte de una misión de alto nivel de alerta encargada de vigilar los movimientos hutíes frente a la costa de Yemen. Todo parecía normal en la cubierta de vuelo. Los F-18 alineados, las tripulaciones en movimiento, tareas de mantenimiento en curso. Pero bajo la superficie, la tensión crecía. Esa misma mañana, inteligencia interceptó señales de un posible ataque. Drones, misiles, algo venía. Se elevó el nivel de alerta. En el centro de información de combate, los observadores escaneaban en busca de irregularidades. Y entonces sucedió. El radar se iluminó con múltiples objetivos hostiles, bajos, rápidos y acercándose. Los rebeldes hutíes habían lanzado un ataque coordinado. Drones desde distintos ángulos. Algunos armados, otros probablemente señuelos. Los sistemas defensivos se activaron. Cañones TIPS comenzaron a girar. Los radares IIS fijaron blancos. El grupo de combate respondió. Fue entonces cuando el caos golpeó la cubierta. Una tripulación remolcaba un F-18 Super Hornet, un avión de $60 millones, usando un tractor pesado. Estaban a medio camino cuando el Truman inició maniobras evasivas bruscas para evitar los misiles entrantes. El barco giró agresivamente, cortando olas. El avión y el remolcador no tuvieron oportunidad. La fuerza lateral repentina, combinada con la cubierta mojada y en movimiento, hizo que el avión se soltara. En menos de 5 segundos, el avión de 27 toneladas se deslizó, volcó y desapareció por el borde. El remolcador fue con él. Un marinero que trabajaba cerca resultó herido, aunque sus lesiones fueron leves. El avión se hundió hasta el fondo del Mar Rojo. Los primeros comunicados de la Marina lo calificaron de accidente no relacionado con combate, una forma técnica de decir que no hubo armas implicadas. Pero los conocedores sabían que no fue mala suerte. Fue resultado de una situación de combate en tiempo real. El Truman no perdió un avión en un día soleado de entrenamiento. Lo perdió durante un ataque real con drones y misiles respaldado por Irán. CNN reportó que las maniobras evasivas respondieron a múltiples señales de lanzamiento hutí. Fuentes del Instituto Naval de confirmaron que el ataque fue real y cercano. Y lo más importante, el Truman no detuvo operaciones. La tripulación siguió lanzando aviones. Los sistemas siguieron apuntando amenazas. Porque cuando estás en aguas hostiles con 5,000 vidas a bordo, dudar no es opción. Fue un momento inusual. Un jet multimillonario perdido no en combate directo, sino porque el combate sucedía a su alrededor.
Rápido, inesperado, real. Y los hutíes no solo hicieron perder un avión escalaron algo mucho mayor. El Truman no estaba en el Mar Rojo por casualidad. Para abril de 2025, su grupo de ataque había sido redirigido a la zona por los crecientes ataques hutíes a barcos comerciales, drones de vigilancia estadounidenses y naves aliadas. El Mar Rojo, antes una vía de comercio internacional, se había convertido en zona de guerra, y la Marina estadounidense estaba en el centro. Semanas antes, los hutíes se habían atribuido la caída de al menos 7 drones Reaper MQ-9 estadounidenses, cada uno valorado en unos $26 millones. No fueron accidentes. Estaban apuntando a todo lo que representara inteligencia o presencia militar estadounidense. El mensaje era claro: querían a fuera, pero Washington no pensaba irse. El Truman fue desplegado como disuasión avanzada, una base aérea móvil capaz de lanzar ataques, defender el tráfico marítimo y responder al instante. Su presencia era simbólica. Un superportaaviones de 100,000 toneladas no aparece en silencio, y está respaldado por destructores, submarinos y cientos de aeronaves. Esta misión era parte de la operación Rough Rider, diseñada para debilitar la capacidad hutí mediante ataques aéreos sostenidos y bloqueos navales. El Truman lanzaba docenas de misiones diarias contra radares, depósitos de armas y centros de mando en Yemen. Pero la visibilidad trae vulnerabilidad. Los hutíes, armados con tecnología iraní, empezaron a enfocar más su atención en blancos navales de alto valor. Informes de inteligencia confirmaron que probaban ataques de múltiples ejes, combinando enjambres de drones con misiles balísticos para saturar defensas. Eso enfrentaba el Truman el 28 de abril. No era otro día en el mar, era una línea del frente. Y cuando un grupo de ataque maniobra bajo fuego, cualquier cosa sin asegurar, incluso un jet de $60 millones, se vuelve un riesgo. Por eso, cuando ejecutaron maniobras evasivas, no solo respondían a señales de radar, respondían a una amenaza real. Para entender cómo un caza terminó en el fondo del Mar Rojo, hay que entender quién forzó esa situación. Derribar drones, atacar tanqueros o desafiar un portaaviones, aunque sea simbólicamente, le da a los hutíes credibilidad y atención global. El Truman no era solo un blanco de oportunidad, era un símbolo. El 28 de abril, los hutíes lo atacaron deliberadamente para hacer titulares, para decir: podemos alcanzarlos. No importó que los misiles no impactaran directamente. El ataque causó caos. Y en medio de ese caos, se perdió el Super Hornet. ¿Y por qué provocar a una superpotencia global? Para ellos, forzar una reacción de la Marina, hacerla perder equipos, ya es una victoria. Y cada misil disparado es otro disparo en la guerra de propaganda. La Marina no toma estas pérdidas a la ligera, especialmente cuando un jet acaba en el fondo del mar durante un ataque enemigo activo. Horas después del incidente, el ambiente en el Truman cambió, de defensa a represalia. Aunque oficialmente se llamó accidente no de combate, por dentro se sabía que había sido hostil, y eso significaba respuesta. Imágenes satelitales y drones ya habían identificado las zonas de lanzamiento hutí en el oeste de Yemen. Una cerca de Aloda, otra, más al interior, albergaba un centro de mando móvil con equipo iraní. No hubo ruedas de prensa. Se aprobó un paquete de ataques aéreos, clasificado, pero parte de Rough Rider. Se lanzaron EA-18G Growlers para bloquear radares. Luego, Fa-18 con misiles JAM y HARM atacaron una estación de radar costera, una base de lanzamiento de drones y un búnker de mando. Al mismo tiempo, destructores dispararon misiles Tomahawk guiados por GPS. Volaban bajo, rápidos, imposibles de interceptar. El resultado: impactos confirmados, explosiones secundarias, radares apagados, comunicaciones cortadas. Plataformas ISR confirmaron destrucción de al menos 200 operativos clave. Pero no se trataba solo de represalia.
Era sobre retomar el control. El Pentágono, aunque en silencio, dejó claro: si los hutíes escalan, escalará más fuerte. Desde marzo de 2025, ha realizado más de 800 ataques de precisión. El 28 de abril no fue una excepción. Fue parte de una campaña más amplia para frenar su expansión. Y aunque los medios no lo reporten todo, el mensaje en la región es claro: si disparas a la Marina, no te gustará lo que viene después. Aún así, el riesgo crece. Cada ataque estadounidense puede provocar una escalada regional. Un misil mal dirigido, un blanco mal identificado, podría implicar a más naciones. Así que cuando un jet cae al mar por culpa de un misil rebelde, no es una simple pérdida. Es una señal. El Mar Rojo ya no es seguro. Y si el mundo quiere mantener su comercio fluyendo, debe tomar en serio las amenazas desde Yemen. Esto ya no es solo un problema regional. Es global. ¿Qué opinas tú? ¿Fue solo mala suerte o un aviso de que los hutíes se están acercando demasiado? Déjanos tus comentarios. ¿Debería responder con más fuerza o replantearse su presencia en la región? Y si te gustan las historias reales de defensa, operaciones navales y reportes sin filtro desde el frente, suscríbete al canal, dale like y únete a la flota. Porque esto no es solo un canal, es una misión. La pérdida del Fa-18 no fue un simple accidente. Fue una advertencia de lo delgado que es el margen entre operaciones controladas y caos de combate. Y aunque el avión se hundió, el mensaje fue claro. La Marina está siendo puesta a prueba, con drones, misiles y tácticas oscuras respaldadas por Irán. Y cada vez que la ponen a prueba, responde. Lo que aún no sabemos es hasta dónde llegará esto. Porque no se trata solo de un jet. Se trata de mantener el Mar Rojo abierto, proteger a las fuerzas estadounidenses y evitar que el próximo ataque cueste algo aún más grande. 17 de abril de 2025, Yemen Occidental. Una firma térmica apareció en una consola de radar hutí. Alta, rápida y silenciosa. Los operadores asumieron que era un dron, una intercepción de rutina. Armaron un par de misiles THAAD, fijaron el blanco y dispararon. Pero lo que atacaron esa noche no era un dron. Era un B-2 Spirit, la espada invisible de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un ala voladora con ángulos reflectantes al radar, casi indetectable incluso para los sistemas de rastreo más avanzados. No ves a un bombardero B-2 a menos que él quiera que lo veas. Y esa noche no quería. Los misiles cruzaron el cielo. Pero el B-2 ya se había desvanecido antes de que las ojivas alcanzaran altitud. No fue derribado, no fue alcanzado. Simplemente desapareció. Y mientras los hutíes se apresuraban a entender qué acababa de ocurrir, el Spirit seguía su vuelo. Suave, silencioso y transmitiendo en tiempo real los datos de reconocimiento al centro de operaciones en Diego García, a medio océano Índico de distancia. Lo que el B-2 vio esa noche y lo que compartió desataría una represalia para la cual el mundo no estaba preparado. Esto no fue un ataque cualquiera. No fue un enjambre de drones sobre Ras Issa, ni una salva de advertencia desde un destructor. Fue el momento detonante que dio inicio a uno de los ataques aéreos más quirúrgicos, estratégicos y devastadores en la historia reciente de la aviación militar estadounidense. Y sí, si has visto nuestras coberturas sobre el bombardeo de Ras Issa, has visto el resultado. Pero esto fue el comienzo. El momento en que los hutíes cometieron el error más grande posible. Dispararon al avión equivocado. Y la respuesta no solo fue precisa, fue personal. Desde el instante en que los misiles THAAD abandonaron sus rieles, los operadores hutíes ya iban tarde. Habían rastreado una fuente térmica, proyectado la trayectoria y asumido que se trataba de un dron MQ-9 Ripe, una vista común sobre la costa yemení. Lo que no sabían era que no se trataba de una plataforma no tripulada barriendo señales. Era un bombardero furtivo en misión activa y los estaba observando de regreso. Volando a gran altitud,
Cubierto de materiales absorbentes de radar y diseñado para desviar ondas electromagnéticas, el B-2 Spirit había ingresado en el espacio aéreo del Mar Rojo en completo silencio. Su sección transversal de radar, más pequeña que la de un ave, lo hacía prácticamente invisible. No solo evitaba ser detectado, había sido construido para ser olvidado. Pero algo lo delató. Un pulso breve de radar, sea lo que haya sido, les dio a los hutíes una oportunidad. Y la tomaron. Desde un emplazamiento oculto en una ladera rocosa cerca de Aluda, 2 misiles tierra-aire se alzaron en la noche. Los sensores de amenaza del B-2 apenas emitieron una señal. El piloto, ya en mitad de la misión, ejecutó maniobras defensivas y liberó contramedidas. El bombardero no necesitó escapar ni sumergirse. Solo dejó que su tecnología hiciera lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Los misiles perdieron el blanco. Sin explosiones, sin contacto, nada, pero a bordo del B-2 se grabó todo. Vectores de lanzamiento, firmas infrarrojas, trayectorias y, lo más importante, las coordenadas exactas del sitio de lanzamiento. En Diego García, esa información entró en un canal de emisión en vivo. En segundos, analistas marcaron el punto de origen, mapearon el terreno y detectaron firmas térmicas de equipos adicionales. Lo que el bombardero había identificado no era una amenaza aislada. Era una red móvil de lanzamientos. Mientras los hutíes trataban de reposicionarse, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tenía un perfil completo del sitio. Y aquí todo cambió. Normalmente, incluso una aeronave tan avanzada como el B-2 habría completado su misión, subido los datos tras el vuelo y dejado que Comando Terrestre decidiera los pasos siguientes. Pero esa noche era distinta. El Spirit no estaba en una misión de reconocimiento. Estaba armado hasta los dientes, con bombas penetradoras GBU-57, JDMS y armamento diseñado para objetivos subterráneos. No hicieron falta horas para decidir. El ataque al B-2 fue considerado un acto directo de agresión. La orden, represalia inmediata. Y la represalia de un B-2 no trae espectáculo. No hay advertencias. No hay cielo iluminado con bengalas. Solo silencio, precisión y sorpresa total. Desde gran altitud, oculto por nubes y curvatura terrestre, el B-2 ajustó su curso. El comando subió un nuevo perfil de ataque. La nave giró unos grados al sur. Un ajuste mínimo, pero suficiente para colocar su carga en posición perfecta. Mientras los rebeldes aún buscaban señales de un derribo, el Spirit fijó coordenadas GPS y se preparó para el ataque. La primera pareja de bombas JLAM cayó en absoluto silencio. Corrigidas en vuelo, impactaron a menos de 1 metro de su objetivo. Un centro logístico detrás de un búnker camuflado. La detonación fue inmediata. Explosiones secundarias iluminaron la colina. Lo que fue un sitio de lanzamiento, ahora era un cráter. Pero no terminó allí. Otras 2 bombas siguieron, apuntando lo que la inteligencia identificó como un refugio subterráneo fortificado, probablemente con personal de mando o municiones. Las GBU-57 de 2,300 kilogramos perforaron el suelo y cumplieron su propósito. Desde el primer disparo UTI hasta la última explosión, habían pasado menos de 15 minutos. Y el B-2 ya había desaparecido otra vez, rumbo al oeste. Invisible, intocable, misión cumplida. Hornets equipados con JDAM GBU-38 y misiles AGM-88 HAM rugían hacia la costa de Yemen. Esto no fue una campaña prolongada. Fue una tormenta de 6 minutos. Los primeros objetivos estaban exactamente donde el B-2 los había marcado. La misma batería SAM que había lanzado los 2 misiles TIAD. Bombas de precisión cayeron desde altitudes cercanas a la estratosfera, atravesando camuflajes y concreto. El lugar estalló en fuego y escombros. Una explosión secundaria confirmó que había municiones ocultas. Pero los bombarderos no se detuvieron ahí. 2 kilómetros al sur, el siguiente blanco fue un nodo de comunicaciones enterrado.
Había estado inactivo durante semanas, hasta que el B-2 lo iluminó. Un proyectil perforador lo borró del mapa. Mientras los bombarderos golpeaban esos blancos duros, los cazas del Truman atacaban Ras Isa. No era solo un puerto, era una arteria estratégica. Combustible, dinero, movilidad. Los hutíes asumieron que Estados Unidos no se atrevería a tocarlo. Demasiado civil, demasiado riesgo. Se equivocaron. A la 1:17 hora local, los primeros Super Hornets volaron bajo sobre el Mar Rojo. Sus firmas de radar ocultas por interferencias de los EA-18G Growlers liberaron una carga quirúrgica de THAAD sobre depósitos de combustible y túneles subterráneos. En menos de 30 segundos, múltiples explosiones secundarias arrasaron el sector norte de la terminal. Imágenes térmicas mostraron zonas calientes encendiéndose en secuencia, una reacción en cadena de manual. Cuando llegó la segunda oleada, la terminal era ya un cañón humeante en llamas. Y no terminó ahí. Frente a la costa, un destructor clase Arleigh abrió sus celdas de lanzamiento vertical. 2 misiles Tomahawk se elevaron hacia el cielo y volaron bajo sobre el mar. Su destino: el perímetro sur de Ras Isa, donde inteligencia indicaba una transferencia de armas en un almacén disfrazado de depósito petrolero. Un misil impactó directamente en el edificio. El otro se incrustó en la entrada de un túnel, colapsando la roca sobre él. Tiempo total del ataque, menos de 6 minutos. Objetivos destruidos, 17. Resultado: caos absoluto. Las radios hutíes quedaron en silencio mitad de transmisión. Los sitios de radar se apagaron. Imágenes infrarrojas mostraban vehículos huyendo hacia el interior, muchos con las luces apagadas, incluso con puertas aún abiertas. No hubo señal de una respuesta coordinada. Ninguna represalia. Desde el Pentágono, los informes confirmaban: ningún daño colateral fuera de la zona designada, ninguna baja estadounidense, todos los objetivos primarios neutralizados. Pero no fue la destrucción lo que hizo que esta misión fuera histórica. Fue lo que la desencadenó. Porque un solo error, disparar a lo que creían que era un simple dron, desató la furia total de la aviación furtiva estadounidense, el poder aéreo embarcado y una doctrina de guerra de precisión, no como venganza, sino como política. Esto no se trataba solo de destruir un sitio de lanzamiento. Se trataba de enviar un mensaje. A los hutíes, sí, pero también a Teherán, Moscú y cualquier otro que estuviera observando. Estados Unidos no necesita ser provocado 2 veces. El mensaje fue claro, estruendoso y entregado en acero. Y para los hutíes vino con una realización brutal. No solo dispararon a un bombardero, abrieron una puerta que no podían volver a cerrar. Al amanecer, el humo de Ras Isa era visible desde el espacio. Satélites infrarrojos captaron firmas térmicas de lo que antes fue una terminal de combustible. Ahora era una cicatriz, ennegrecida, rota y aún humeante sobre la costa del Mar Rojo. Dentro del territorio hutí, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Una vez finalizado el paquete Alfa, el tráfico radial local se redujo casi a cero. Lo poco que quedaba eran transmisiones desesperadas y fragmentadas. Algunas unidades reportaban pérdida total de contacto con el mando central. Otras jamás volvieron a comunicarse. Sensores terrestres detectaron figuras dispersas huyendo a pie, abandonando convoys, vehículos dejados atrás con puertas abiertas. Pero no hubo declaración oficial de represalia, ningún comunicado, solo silencio y humo. Los hutíes sabían lo que había pasado. Solo subestimaron lo rápido que Estados Unidos respondería y cuán profundo podía golpear sin previo aviso. Durante años, Ras Isa había sido un punto ciego estratégico. Incluso en el auge de los bombardeos liderados por Arabia Saudita, la terminal quedó intacta. La decisión de destruirla no fue aleatoria. No fue solo sobre el combustible, fue sobre poder. La terminal no almacenaba únicamente petróleo. Alimentaba la logística,
Financiaba la producción de drones y servía como nodo de comunicaciones encriptadas en el oeste de Yemen. La inteligencia estadounidense había seguido su crecimiento durante meses, construyendo un caso para reclasificarla, no como infraestructura civil, sino como nodo militar. Y el momento en que un B-2 fue atacado, esa designación cambió, de teoría a objetivo. Y con eso, cambiaron las reglas. En menos de 24 horas, los mercados petroleros se tambalearon. Analistas de defensa en todo el mundo intentaban descifrar qué acababa de ocurrir. ¿Había cruzado Estados Unidos una línea roja? ¿O habían sido los hutíes quienes forzaron la mano de Washington? En canales encriptados, mensajes internos hutíes reflejaban algo más profundo que el pánico: confusión. Consultas repetidas sobre radares perdidos. Preguntas sobre señales GPS interferidas. Rumores de ciberataques. Oficiales exigiendo respuestas de cuarteles generales que ya no existían. Lo que no sabían era que el paquete de datos del B-2 no solo habilitó un ataque de represalia, sino que derrumbó toda una red de mando y control. Relés clave destruidos. Nodos de comando cortados. Unidades móviles de lanzamiento, incineradas antes de poder desplazarse. No fue solo combustible lo que ardió en Ras Isa, fue el ritmo, la sensación de que estaban en control. Y mientras el mundo esperaba una declaración de Estados Unidos, no llegó ninguna rueda de prensa, ningún anuncio, solo imágenes, fotos satelitales de tierra calcinada, mapas térmicos del antes y después, y una verdad simple: algo había cambiado. Para los hutíes, la idea de que podían disparar misiles tierra-aire con impunidad se desvaneció. Para sus patrocinadores, el mensaje fue aún más claro: si escondes tus operaciones detrás de activos civiles, esos activos dejarán de ser intocables. Esto no fue solo una respuesta a una provocación, fue un cambio de doctrina. Una nueva fase del conflicto donde los bombarderos furtivos ya no esperan en modo de reserva. Cazan, donde informes de inteligencia se convierten en objetivos. Donde 6 minutos de silencio en una pantalla de radar pueden significar que el próximo ataque ya está en camino. El impacto del 17 de abril no terminó con los cráteres. Redefinió todo el tablero de juego. Y el siguiente movimiento ya no le pertenecía a los hutíes. En términos militares, el ataque del 17 de abril fue impecable. Preciso, limpio, decisivo. Pero lo que lo distinguió no fue solo la ejecución, fue el mensaje que envió. No solo a los hutíes, sino a todos los actores que observan la región con el dedo en el gatillo. Hasta ese momento, la postura de Estados Unidos en el Mar Rojo había sido mayoritariamente defensiva. Drones patrullando, destructores escoltando rutas, amenazas monitoreadas y ocasionalmente respondidas con discreción. Las reglas de enfrentamiento eran medidas, cautelosas. Esa postura es lo que hizo que el ataque a Ras Isa fuera tan disruptivo. Porque esta vez, Estados Unidos no solo respondió a una provocación, reescribió el guión. Desplegar un B-2, la joya de la corona de la aviación furtiva estadounidense, no fue solo golpear fuerte. Fue una señal, una que dice: ya no jugamos con el ritmo que ustedes marcan. Los hutíes y, más importante aún, sus aliados en Teherán, Damasco y más allá, se habían acostumbrado a operar en la zona gris. Lanzar drones desde zonas civiles, ocultar armas en infraestructuras, instalar puestos de mando debajo de depósitos petroleros. Tácticas basadas en una sola suposición: que Estados Unidos no se arriesgaría al costo político de atacar objetivos sensibles. Esa noche, esa suposición murió. Ras Isa no fue solo destruida, fue redefinida. Ya no era un puerto, era un objetivo militar legítimo. Y con esa reclasificación llegó una nueva doctrina. Si lo alimenta, lo financia o lo protege, está en la mira. Para Washington, esto no fue una escalada, fue una clarificación. El ataque dejó claro para aliados
Enemigos y observadores. Los bombardeos furtivos ya no están reservados para las guerras abiertas. Están activos, están observando, y si se les provoca, pueden actuar, no en días ni horas, en minutos. El campo de batalla no solo cambió geográficamente, cambió psicológicamente, y esa es la verdadera victoria. Porque las guerras no solo se ganan con misiles y bombas, se ganan con confianza, con ritmo, con el control de quien mueve primero. Y después del 17 de abril, el próximo movimiento le pertenece al que observa desde arriba, silencioso, invisible y ya a mitad de camino hacia casa. El cielo sobre Yemen está tranquilo otra vez, pero no es paz, es una pausa.